Este es el momento del mensaje. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, la gloria siempre es para Dios. Damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad de una vez más hablar acerca de su palabra. Y vamos, hermanos, a tener una oración para que Dios nos dirija en todo lo que hemos de hablar y que este tema lleve gloria a su nombre y nos sirva para nuestra edificación. Vamos a pedirle al hermano Miguel García, por favor, que tenga esta oración. Nuestro Dios y Padre eterno, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias por tu amor es grande. Tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Y gracias porque hoy recién iniciamos, Padre, esta semana completa, Padre, para hablar de la familia, para orar por la familia, para aprender, Señor, a manejar mejor nuestra familia, para que cada uno llevemos gloria a tu nombre, oh Señor, y seamos luces encendidas, oh Señor, en este mundo de oscuridad. Por eso te pedimos por hermano Juan Carlos, que él instrumento en tus manos. Él es débil, Padre, como todos nosotros, pero tú eres fuerte. Amén. Padre, él no conoce mucho, pero tú lo conoces todo. Amén. Así que úsalo con poder, Padre, para llevar gloria a tu nombre y edificación a todo el que escuche en este auditorio y los que escucharán a través del mensaje grabado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. La familia. Esta semana se ha titulado una familia conforme al estándar divino. ¿Verdad que sí? Hermano, la familia es una institución creada por Dios. El mismo Dios la ha creado y a cada uno en la familia ha dejado un rol diferente. Cada miembro en la familia tiene un rol diferente y para que la familia funcione bien, ese engranaje debe funcionar como Dios lo estableció. Hoy en día, el mundo se ha enfocado en enseñarnos a nosotros, a los seres humanos, a las familias, que la familia puede funcionar de cualquier forma. Que no importa la secuencia, no importa el orden, como quiera es familia. Dice el mundo, no Dios. Dios sí ha establecido un orden, cómo debe manejarse los padres, cómo debe manejarse el esposo, cómo debe manejarse la esposa y también cómo deben manejarse los hijos, que también tienen una parte importantísima en lo que es la familia. Dios, hermanos, da pero mucha importancia al rol de los hijos, porque es como pasando la antorcha que vamos. Los padres se la pasan a los hijos a sus hijos y así por el estilo. Y el tiempo va avanzando, los años siguen avanzando. Hermanos, el mundo quiere destruir la familia, porque es algo divino, es algo de Dios. Y el mundo quiere destruir todo lo que es de Dios. Por eso es tan necesario e importante que la iglesia trabaje mucho con la familia, porque realmente el mundo está logrando su objetivo. Son muchas las familias destruidas y cada vez más, cada año más aumenta la estadística de divorcio. Bueno, escuché creo en esta semana que una persona mató a su madre y a su hermano. ¿Lo escucharon? Nosotros, conociendo de Dios, diríamos, eso es algo imposible. Que un hijo mate a su madre y que también mate a su hermano. Pero hasta ahí nos ha llevado el mundo. Y quiere hacerlo aún peor. Ahora, la iglesia, hermano, debe prepararse para luchar, para que las familias sigan fortaleciéndose, para que Dios siga fortaleciendo a cada uno de nosotros, nuestros hogares, nuestros hijos. Y en el nombre de Jesucristo vamos a vencer. Pero, hermanos, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. No podemos ignorar que Satanás quiere destruir las familias.
No, si lo ignoramos, no nos preparamos. Debemos estar conscientes que Satanás es el autor de la destrucción de la familia. ¿Para qué? Para que nos preparemos y combatir y podamos vencer. Ayudar, prevenir problemas en la iglesia, en la familia. Estar observando y ver dónde puede haber un déficit para nosotros ayudar a corregir ese déficit. Porque todo problema tiene solución en Cristo. Hermano, en la Biblia habla de todos los problemas que pueden haber. Los problemas que hay hoy en día, ya la iglesia en el primer siglo pasó por eso y Dios lo sabía. Y por eso, hermano, nos dejó un manual, su palabra. Ahí está la solución. Que pasa que a veces nosotros nos descuidamos de eso, pero realmente Dios tiene la solución para nosotros. Yo quiero que leamos en Colosenses, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Colosenses, capítulo 3, versículo 18 en adelante dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué miembro falta de la familia? Están todos, ¿verdad? Y a cada uno le da uno diferente. Pero hoy en día, hermano, vemos que el hombre tiene que estar sujeto a la esposa. Pero Dios dice que al hombre ame a la mujer y la mujer se sujete al esposo. Hoy nos enseñan que hay que trabajar para que los hijos nos amen, para que los hijos se sientan bien con nosotros, que seamos amigos de los hijos. Dios dice que a los hijos hay que enseñarle a obedecer, no a amarnos. Es a obedecer y a respetar. El amor viene después. Mi abuelo era un hombre fuerte. Bueno, yo tengo una marca que él me dejó en la espalda de una pela que me dio. Y el amor por mi abuelo es bastante grande, a pesar del respeto que había que tenerle. Cuando el hijo obedece y respeta, hermano, no se va el amor hacia su padre. Al contrario, cuando crece y ve el resultado, más lo ama. Y es diferente cuando un padre le da todo al hijo, cuando un padre trata al hijo bien y después el hijo se ve fracasado en la cárcel, toda la culpa se la echa al padre. Porque Dios no se equivoca. Y Dios ha dicho que el rol del hijo, el propósito del hijo no es, o el padre, no es buscar que el hijo lo ame, es buscar que el hijo lo respete y que le obedezca para poder llevarlo por buen camino. Pero hoy el mundo nos enseña que debería de ser así. El punto que estaremos tratando hoy, hermanos, es el de los hijos. Un hijo conforme al estándar divino. El hijo que Dios quiere que seamos. ¿Cómo debe de conducirse un hijo para con su padre? ¿Cuál es el rol o el mandamiento que Dios ha dejado para los hijos? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A Dios le agrada que obedezcamos a nuestros padres. Algo que tenemos que aclarar, hermano. Fíjense que Dios no hace ninguna excepción. Si su padre es bueno, obedézcalo. Si su padre se porta bien, usted se porta bien con él. Dios dice, otra vez, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Al padre hay que obedecerlo porque es nuestro padre y punto. No porque me trate bien o porque él sea bueno o porque él cumpla con su rol. Yo tengo que obedecerlo porque Dios me manda que lo obedezca. Y si yo desobedezco a mi padre o a mi madre, la ofensa no es contra ellos, es contra Dios. Porque estoy desobedeciendo a Dios. Entonces, hermanos, no
importa que su padre, usted casi no pasa tiempo con él, no importa que su padre se fue y lo dejó, usted debe obedecer a su padre. Claro que tiene su limitante. Dice en Efesios, que lo vamos a leer en un momento, que hay que obedecerlo en el Señor. En el Señor. No es que todo lo que ellos nos digan lo vamos a hacer ciegamente. Hay que obedecerlo en el Señor, pero eso lo vamos a leer más adelante. Lo importante, hermano, es que entendamos que obedecer a los padres es un mandamiento de Dios. Y cuando violentamos un mandamiento, estamos en riesgo. Es un mandamiento de Dios directo y hay que cumplirlo. En Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Versículo 12, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ustedes saben de qué era que Dios estaba hablando en este momento. La ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y allí está incluido: honra a tu padre y a tu madre. Y más adelante vamos a ver qué es honrar. Pero vamos a ver ahora en este momento, hermano, es que es un mandamiento de Dios. Y lo vuelve a repetir en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 hasta el 3, vamos a leer. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlo y guardadlo para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. 5:16, hermanos, 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para como Jehová tu Dios te ha mandado. No fue que los padres se inventaron esta ley, fue el mismo Dios que mandó a que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Hermanos, todos los seres humanos somos hijos. Algunos no son padres, otros no son esposos, todavía no se han casado, pero todos somos hijos. Este mandamiento es para todos nosotros, para todos. Efesios, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Es un texto, hermanos, que deberíamos enseñárselo siempre a nuestros hijos. Y nosotros también deberíamos aprendérnoslo y saberlo de memoria. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque es justo obedecer a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cumplir con este mandamiento tiene promesa, pero aquí vemos una promesa positiva. También hay una promesa negativa para el que desobedece. Pero ahora queremos ver que es un mandato directo de Dios. Dios nos ha mandado a nosotros a honrar a nuestros padres, a obedecerle. Y esto de honrar a nuestros padres, hermano, no es solamente mientras somos pequeños. En la juventud también debemos honrar a nuestros padres. Pero en la adultez también debemos honrar a nuestros padres. Y ustedes van a ver hasta dónde lleva o hasta dónde debemos nosotros honrar a nuestros padres. Honrar a nuestros padres, hermanos, es tenerlo en un lugar especial.
Los padres, Dios lo ha puesto en un lugar especial para cada uno de los hijos. Su palabra no debe ser cualquier cosa. No debe ser como yo hablar con cualquier persona. A los padres hay que escucharlo. ¿Cómo se honra a un padre? Vamos a ver algunos puntos de cómo honrar a nuestros padres. Y lo primero es, hermanos, a los padres hay que valorarlos. Hermano Darío. Sepan que pueden hacer preguntas, le vamos a poner los papelitos y los lápices para si tienen preguntas para hacerle al final que la puedan hacer. Ok, ya escucharon, van a repartir unos papeles y al final los que tengan preguntas estaremos tratando de responderlas conforme a lo que Dios nos permita. Hermanos, a los padres hay que valorarlos. Miren una cosa, yo les decía hace un momento que hay promesas positivas, pero también hay promesas negativas. Y antes de empezar ese punto, quiero que veamos algunas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15 en su versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre. Ustedes saben lo que dice Dios. Hermanos, abran la Biblia para que lo lean. Muera irremisiblemente. El que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida sobre la tierra. Le irá bien, dice Dios. Pero el que maldice a su padre, eso que todos se le encuentran malo, ese que le dicen, no venga a decirme o a hablarme, y le dicen de todo, dice Dios, muera irremisiblemente. Deshonrar o desobedecer a los padres no es cualquier cosa delante de Dios. Dice la Biblia que esto no agrada a Dios. No agrada a Dios. Hermanos, y mientras yo estudiaba este tema, el hermano Darío decía al principio, nosotros predicamos lo que vivimos, pero nosotros predicando, hermanos, también aprendemos, porque Dios está hablando a través de nosotros. Y a veces nos llegan mientras estamos preparando, entendemos cosas que quizás las leíamos y las pasábamos o no le dábamos tanta importancia, pero honrar a los padres, Dios sí le da importancia. Y vamos a ver más adelante qué tanta importancia le da a Dios. Y este es uno de los primeros puntos. El que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente, dice la palabra de Dios. Vamos a ver versículo 17. Ojo, que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Oigan, hermano, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Los ojos que escarnece a su padre y que menosprecia a la madre. Menospreciar es lo contrario a honrar. El que menosprecia a la madre, dice Dios, que los cuervos lo devoren. Hermano, Dios es estricto con respecto a esto. Porque hablar de esta forma, muera irremisiblemente y darle esta promesa contraria a lo que leíamos, una bendición para aquel que honra a su padre y a su madre, pero también una maldición para aquel que hace lo contrario. El que menosprecia a su madre. Hermano, menospreciar a la madre es una falta de gratitud. Una persona que se esfuerza, que lo da todo, la madre y el padre, para, para sustentarlo, para darle la vida, para ayudarlo hasta que crece y aún después de grande, aún siguen ahí. Y menospreciarlo y escarnecerle es una falta de gratitud. Y el que no es agradecido con su padre, mucho menos lo es con Dios. Hay buenos hijos
que quizás no sean cristianos, pero no hay buenos cristianos que no sean buenos hijos. Si usted no es buen hijo, tiene que arrepentirse para obtener la salvación, porque está en falta. Dice Dios que está en pecado. El que deshonra a su padre merece la muerte, dice Dios. Y si merece la muerte física, ¿cuánto más la espiritual? Eso lo dice la Biblia, hermanos. Miren en qué lugar Dios tiene, en qué listado Dios tiene a esta persona. En Romanos capítulo 1, versículo 28 hasta el 30, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes de los padres. ¿Ustedes escucharon algo bueno en esa lista? Ahí Dios incluye a los desobedientes de los padres, junto con aquellos que Dios entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, que están en fornicación, en perversidad, en avaricia, en maldad. Ahí están los que desobedecen a los padres. Si estamos tratando de seguir a Dios y somos desobedientes, estamos en esa lista, desobedientes a los padres. Hermanos, en Efesios leíamos: obedeced en el Señor a vuestros padres, para aclarar este punto. No es, cuando hablamos de desobedecer a los padres, no es de desobedecerlo por causa de Dios. La máxima autoridad siempre ha sido Dios, o es Dios. Si los padres nuestros nos dan una orden en contra de Dios, bueno, hasta ahí llega la obediencia a los padres, porque primero hay que obedecer a Dios. Ahora es Dios que dice que hay que obedecer a los padres. Si no tiene que ver nada o afrenta a Dios, entonces debemos de obedecer a los padres. Mayormente los padres siempre tienen más sabiduría que los hijos. Dios le da esa bendición por la experiencia, el tiempo que han vivido. El tiempo es repetitivo. Quizás lo que yo pase lo verá mi hijo más luego y yo podré decirle: no te vayas por ahí, que por ahí no hay nada bueno. Pero hay un límite para la obediencia a los padres, y ese límite es Dios. Es Dios. Si no es en contra de Dios, hermano, debemos de obedecer, para que estemos claros que hay que obedecer a los padres, pero siempre y cuando vaya conforme a la voluntad de Dios. Siempre y cuando vaya conforme a lo que Dios manda. En primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, su capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. A ver si es segundo. Es segunda a Timoteo, capítulo 3. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. Dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Y otra vez vemos un listado negativo en el cual Dios incluye a los desobedientes de los padres.
¿Y por qué leemos esto? Porque si no se arrepienten los desobedientes a los hijos, estarán en el mismo lugar que están los que menciona esta lista. Hermanos, para Dios, la desobediencia a los padres no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y a veces lo tomamos como un juego. Y por eso le dije que mientras iba estudiando, notaba muchas cosas de cuán celoso es Dios con la obediencia y la honra hacia los padres. Que a veces nosotros lo tenemos como suave, lo cogemos. Pero realmente Dios es celoso con la honra y la obediencia a los padres. Y así debemos de ser nosotros. Entonces, hermanos, vamos a ver el siguiente punto. Vamos a ver el siguiente punto. Y vemos que para honrar a los padres hay que valorarlos por el esfuerzo que ellos hacen, por el sacrificio que hacen los padres para poder sustentar y mantener a un hijo. Pero como dije ahorita, para obedecer a los padres no es requisito que ellos nos mantengan, que nos traten bien, que nos ayuden en todo. Ese no es requisito. El requisito es que sean padres. Porque Dios mandó a honrar a los padres. Ese es el mandato de Dios. Y nosotros, hermanos, en todo lo que hacemos, debemos de tratar de llevar honra y gloria a Dios. Si mi padre no cumple como padre, Dios sí cumple como Dios. Y yo tengo es que agradar a Dios. Y Él me dice que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Pero mis hermanos no me ayudan con eso. Yo no puedo echarme la carga solo. Usted tiene que ver por usted, haga su trabajo usted y olvídese de lo demás. Ese es su padre y esa es su madre. Usted es quien tiene que cumplir personalmente. La salvación es individual. Porque si porque otros no cumplen, yo tampoco voy a cumplir, estoy en la misma falta que ellos. Entonces yo sí tengo que marcar la diferencia y hacer lo que Dios me manda. Entonces, hermanos, a los padres hay que valorarlos. Hay que aceptar su autoridad. Lo leíamos en Colosenses capítulo 3, versículo 20, y lo leíamos en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Obedeced a vuestros padres, honren a vuestros padres. Hay que aceptar la autoridad que Dios ha dispuesto en ellos. Y en el rol que Dios ha puesto en la familia para cada uno, ahí va incluido esto. Hay quien tiene la autoridad del padre en la casa, es la máxima autoridad. El padre. La madre también tiene la autoridad sobre los hijos. Y eso hay que aceptarlo. Y hay que respetarlo. Escuchando lo que nos mandan. Obedeciendo a lo que ellos nos dicen. Esa es una forma de honrar a los padres. También, hermanos, vamos a leer en Lucas capítulo 2, versículo 51, para que ustedes vean quién cumplió con ese mandamiento. Y si ustedes creen que nosotros, entonces, no deberíamos de hacerlo. Lucas, capítulo 2, versículo 51. Si hay alguien que pasó por esta tierra que pudiera, fue Jesús. ¿O no? Jesús, el mismo Dios. Sin embargo, dice el texto, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús, el Hijo de Dios, estaba sujeto a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hermano, Jesús tenía toda la autoridad. Se le había dado el Padre. Toda autoridad. En todo lugar. Sin embargo, Jesús se sujetó a sus padres. Hay que aceptar la autoridad de los padres en la casa. Y estamos hablando por ahora de hijos, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, mientras están en la casa. Ahorita tocaremos otro punto que es
un poco diferente, pero que como quiera hay que seguir honrando. Pero en la casa hay que sujetarse a la autoridad de los padres. Y es el ejemplo que nos ha dejado Jesucristo. Él se sujetó a sus padres, aún quizás él teniendo todo el conocimiento, teniendo todo el poder. Se quedó él hablando con los sabios y ellos se maravillaban, pero Jesús estaba sujeto a sus padres. Él no se creció, no se creyó más grande. A veces nos hacemos profesionales, conseguimos buenos trabajos y pensamos que ya estamos por encima de los padres. Hay que sujetarse a la autoridad de los padres. Es una forma o es parte de honrar a nuestros padres, sujetándose a la autoridad. Como ejemplo tenemos a Jesucristo y como mandato ya lo leímos en Colosenses, en Efesios, en Éxodo, en Deuteronomio, y hay otros textos que la Biblia también habla acerca de esto. Sujetarse a la autoridad. El mismo Jesús, hermanos, se sujetó. Otro punto es que a los padres hay que tratarlo con respeto. Nosotros crecemos, los padres en cierto sentido van bajando con la edad, se le van olvidando cosas, van disminuyendo, pero el respeto debe de mantenerse firme hacia los padres. Hay que seguir respetando a los padres. En Levítico, hermanos, vamos a leer en Levítico capítulo 19, versículo 3. Levítico capítulo 19, versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre. No está hablando, hermanos, de un temor, de miedo, de que no lo puedo ver. Está hablando de respeto. Cada uno debe respetar a su padre y a su madre. Y vuelve Dios a hablar en una forma de mandamiento, no de una opción. El que quiera puede respetar a su padre y a su madre. Cada uno debe de respetar a su padre y a su madre, dice Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cada uno de nosotros, dice el escritor, tuvimos a nuestros padres terrenales y los venerábamos, los respetábamos, lo teníamos pendiente, eran algo importante, dice el escritor. Y para usted, su padre, ¿qué es? Si no lo es, usted tiene que tomar la decisión de poner en un lugar grande a sus padres. No de adorarlo, porque solamente Dios merece adoración. Pero es Dios que está diciendo que a los padres hay que tenerlo en un lugar especial. Es Dios. Y para poner como ejemplo el respeto que debemos tenerle a Dios, ¿a quién es que usa? A nuestros padres terrenales. Para el escritor decirnos que tenemos que respetar a Dios, dice, ustedes o nosotros respetábamos a nuestros padres, lo venerábamos, eran algo importante, cuánto más a nuestro Padre Celestial. Pero la comparación son los padres. Es lo mismo, hermano, que dice la Biblia, que hay calles de oro y mar de cristal. No será así, será algo mejor. Pero en nuestra mente eso es algo grande. Y hace esta misma comparación. A Dios hay que venerarlo, hay que respetarlo, honrarlo. Nosotros honramos a los padres. Así, ¿cuánto más a Dios? Entonces los padres, hermanos, Dios lo tiene en un buen lugar. No comparó ninguna otra cosa, sino a los padres. Hay que respetar a los padres.
Eso, hermano, yo entiendo que no debería estar en ningún tipo de discusión. Pero, como decía ahorita, eso es lo que ya mayormente se ve en el mundo. Ya lo vemos tanto que se hace como algo normal. Antes, uno veía en la noticia, en la noticia una muerte y uno se sorprendía. Ya hoy es algo como normal por tanta repetición que hay. Ya hoy la desobediencia a los padres muchas veces lo vemos como algo normal porque ya todos los muchachos hoy respetan a los padres. Hay hijos que le dan golpe a los padres. Hay padres que obedecen a los hijos. Y se está viendo como algo normal. En el pueblo de Dios esto no puede ser normal. No, hermanos. Si nosotros nos normalizamos con el mundo, iremos al mismo lugar que el mundo. Si queremos ir a un lugar diferente, tenemos que ser diferentes. Entonces, la desobediencia a los padres no debe ser algo normal porque para Dios no lo es. Para Dios es algo grave. Para el pueblo de Dios debe ser también algo grave. La desobediencia a los padres es algo demasiado grave. Hermanos, otro punto también de cómo honrar, debemos de cuidar de nuestros padres. Ellos nos cuidan a nosotros cuando niños, cuando adolescentes, cuando jóvenes y muchas veces en parte de la adultez, mientras tienen fuerza. Pero llega un tiempo en que ya ellos necesitan de nuestra ayuda. Y abandonarlos es deshonrar a los padres. Dejarlos solos, olvidarnos porque ya yo tengo otros compromisos. Porque dice la Biblia que dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Ya yo no tengo que ver con eso. La Biblia no dice eso tampoco. Es verdad que usted se va de su casa y ahora formó su familia, pero acuérdese que hay otro mandamiento, honrar a su padre y a su madre. Ese no se anula con el otro. Como le dijo Jesús a los fariseos, es necesario hacer uno sin dejar de hacer lo otro. Hay que cumplir con los dos. Hay que cuidar de los padres, aún en su momento más débil. Y vamos a ir viendo, hermanos, vamos a ir viendo qué nos dice la Biblia acerca del cuidado de los padres. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4 hasta el 8. Dice la palabra de Dios. Oigan bien. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Vamos a ir al paso. Si alguna viuda tiene hijos, bueno, ya es vieja, se murió su esposo, se quedó sola, pero si ésta tiene hijos o nietos, le dice a los hijos o a los nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, para con su madre viuda, y a recompensar a sus padres, a ser agradecidos. Recompensen lo que los padres ya hicieron por ustedes. No se olviden, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y esto es lo importante, que esto es bueno y esto le agrada a Dios. Y nosotros tenemos que tratar de agradar a Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y escuchen, hermano, porque si alguno no provee para los suyos, en el contexto, ¿cuáles son los suyos? ¿De quién es que está hablando?
de su padre y su madre. Aquí no está hablando de su esposa. Aquí no está hablando de sus hijos, aunque se aplica. Pero en este contexto está hablando de las viudas y sus hijos. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si usted se olvidó de su madre, si usted se olvidó de su padre en el tiempo de su vejez, usted es peor que un incrédulo y ha negado la fe, dice la palabra de Dios. O sea, mi hermano, mi hermana, que si estamos en la iglesia y nosotros abandonamos a nuestros padres y nos olvidamos de ellos en su momento más difícil, si no nos arrepentimos, de balde estamos en la iglesia. Como le dije ahorita, se puede ser, hay muchos que son buenos hijos y no son cristianos. Pero no se puede ser buen cristiano si no se cumple con este mandamiento. Porque aunque venga a la iglesia, dice que esto no agrada a Dios. Dice que va a morir el que no cumple con esto. Hermanos, son cosas graves que está diciendo la palabra de Dios. Aprendan esto a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y el 8 dice, porque si alguno no provee, si alguno no puede suplir, los abandona, se olvidó de eso, y mayormente para los de su casa, ese ha negado la fe. Hermano, este texto no está hablando con la gente del mundo. ¿Ustedes sabían? No es con la gente del mundo, está hablando con la iglesia. Parece que en la iglesia se estaba dando este problema. Y Pablo le dice, aunque estén en la iglesia, si no pueden proveer para su familia, ese ha negado la fe. Y es peor que uno que no crea, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Entonces, hermanos, es necesario que cuidemos a nuestros padres. Es necesario que velemos por ello, aún cuando ya yo tenga mi familia. El deber como hijo nunca se pierde. Sí, tengo que cumplir con mi familia también, pero también con mi padre y mi madre tengo que cumplir. En Génesis, capítulo 45, hay un ejemplo de un hijo que a ese, no su padre, pero su familia, hermano, le hizo muchísimas cosas malas. ¿Se acuerdan de quién habla en Génesis 45? Vamos a ver desde el versículo 3 y habla de José, hijo de Jacob. Y oigan lo que pasó aquí. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Le pregunta. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Recuerden que a José, sus hermanos lo maltrataron, lo vendieron al pueblo de Egipto y le hicieron muchas cosas y estuvo preso, pasó de todo. Y oigan la forma de conducirse de José. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había 2 años de hambre, estaban en una hambruna en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió a vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre a Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y dice, daos prisa, id a mi padre y decidle así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes.
y allí te alimentaré, a su padre. Pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Lo primero que se enfocó José, él hizo un plan hizo varios pasos para encontrarse con sus hijos, con sus hermanos, los que le hicieron daño. Pero cuando ya él se reveló delante de ellos, lo primero que le dice, vayan rápido y díganle a mi padre que yo estoy vivo. Hay una hambruna en el mundo, pero Dios me puso aquí y que venga, que yo lo voy a alimentar a él, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. No va a pasar hambre aquí. Y José se ocupó de su padre. Si alguien tenía razón humana para abandonarlos, era José. Quiso cumplir con su rol de hijo. Ustedes se imaginan que José ya no, yo me voy a vengar de ustedes. Yo voy a cuidar a mi padre, pero le voy a hacer daño a los hermanos. ¿Qué ustedes creen que pasa con Jacob? Con Israel en aquel momento. Quizás se moría de tristeza. Pero él se mantuvo. Y con gran gozo mandó a buscar a su padre. Con gran gozo mandó a buscar a su padre y se encargó de todos los gastos de ahí en adelante. Mentarlo, de darle lo que necesitaran. Hermanos, el mismo Jesús en la cruz, cuando estaba crucificado, en Juan capítulo 19, versículo 25 al 27, ¿ustedes se acuerdan lo que hizo Jesús estando en la cruz? Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermano, no es fácil en un momento tan difícil, sufriendo y aún así pensar en el cuidado de su madre. No quiso dejarla sola. Mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado le dijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora la recibió en su casa. Jesús, como hijo, seguía cumpliendo con su deber de cuidar a su madre. Hermanos, nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Y yo estoy seguro que humanamente es difícil pensar en otro en una situación como esta, pero Jesús así lo hizo. Nosotros también debemos de hacerlo de esta manera. No estamos en un momento tan difícil, pero debemos de pensar en el cuidado de nuestros padres, aún después de que somos adultos. Y el tiempo se ha acabado, hermanos, pero quiero que estemos claros en, en algunas cosas. Y es que, como decía ahorita, la Biblia enseña, no lo vamos a leer, pero lo tenía por aquí, que dejarán padre y madre y se unirá a su esposa, a su mujer. Sin embargo, el compromiso como hijo aún sigue. Sí, hay que poner límites. O sea, los padres ya no es que tienen que meterse en la relación de esposos, no es que tienen que controlar todas las cosas, pero yo como hijo tengo que seguir honrando, tengo que seguir cuidando. Y eso conlleva también en lo económico. No todo es para mi casa. Hay una parte para Dios, hay una parte para los padres y hay una parte para la casa. Honrar a los padres también conlleva, hermanos, estar pendiente de lo que le hace falta. Hay que estar pendiente ya. Mientras más mayores son, a veces se le olvida hasta comer. Y nosotros tenemos que cuidar de eso. Ustedes se acuerdan que cuando éramos niños quizás se nos olvidaba comer y los padres estaban ahí. Y cuando enfermábamos,
que no teníamos apetito, buscaban la forma de que comiéramos. Ahora nos toca eso a nosotros, cuando toque el momento. Y debe ser con amor, con respeto y honrando. No lo vamos a hacer tan extenso, hermano, porque el tiempo se ha agotado, pero también en cuanto a la autoridad de los padres, la autoridad de los padres tiene sus limitaciones y esas limitaciones las pone Dios. Hay que honrar a los padres, hay que obedecer a los padres. Cuando yo era pequeño, que yo me bauticé a los 12 años, mi papá jugaba muchos números y era a mí que me mandaba. Cuando yo me bauticé, con mi papá era un poquito difícil hablar porque es recto. Y yo tenía miedo de decirle que ya yo no iba a jugarle para los números, que no iba a entrar a la banca. Pero yo me bauticé y no quiero estar entrando a la banca y gracias a Dios él lo aceptó. No me volvió a mandar jamás, ni a jugar números, ni a comprarle bebida, a nada de eso. Porque hermanos, hay que obedecer a los padres, pero primero hay que obedecer a Dios. Pero Dios nos va guiando cuando nosotros lo hacemos correctamente. Porque para corregir o para llevar algo que no esté bien a los padres, hay que hacerlo con respeto. Hasta para eso. No es que porque ya yo sé más que tú y tú no sabes de eso, tengo que obviarte. No, hermanos, hay que buscar la forma, con respeto, de cómo hacerle entender o cómo responderle a cualquiera que sea. La desobediencia a los padres tiene grandes consecuencias. La obediencia a los padres es una gran bendición y la desobediencia es una gran maldición. Escojamos la bendición de Dios, obedeciendo a nuestros padres. Hasta aquí, hermanos, el tiempo se ha agotado. Gracias Señor por tu amor, moriste por mí.